¿Y si le dijera que existe un camino sencillo, pero olvidado por muchos, para hallar esa paz interior que tanto anhelamos? Un sendero que no requiere fórmulas complicadas ni grandes proezas, sino solo la humildad de abrir nuestro corazón y permitir que Dios obre en nosotros. Estoy convencido de que, si se queda conmigo hasta el final de este video, podrá descubrir un poderoso secreto que cambiará para siempre la forma en que enfrenta la ansiedad, los temores cotidianos y las dudas que a veces nublan nuestras decisiones. ¿Suena intrigante? Permítame compartirle algo importante. Después de este video, repensará su forma de actuar ante cada desafío que toque su puerta, sin importar cuán grande o pequeño sea. ¿Por qué lo invito a este viaje? Porque usted merece cultivar una confianza renovada en medio de los problemas diarios, esos que en ocasiones nos roban el sueño y nos dejan con más preguntas que respuestas. Imagínese despertando cada mañana con la certeza de que hay una presencia amorosa guiando su día, abrazándolo en momentos de debilidad y sosteniéndolo cuando sus fuerzas parecen desvanecerse. Muchos de nosotros, quizá por falta de un lugar donde congregarnos, o porque no tenemos una iglesia cerca, carecemos de ese apoyo espiritual continuo que nos aliente a perseverar. Por eso, este canal es su espacio, su refugio, su pequeña iglesia virtual donde encontrará palabras de esperanza y ánimo para cada momento de la vida. Déjeme asegurarle que no es casualidad que esté aquí hoy. Tal vez usted se sienta cansado, con el corazón inquieto, buscando aquellos destellos de paz que parecen esquivos en un mundo tan agitado. Tal vez tenga días en los que se pregunte si Dios realmente escucha sus peticiones o si la fe que profesa continúa siendo suficiente para sostenerlo. Precisamente por ello, este mensaje llegó a su vida, para recordarle que la voz divina sigue llamando a su puerta, lista para darle consuelo y fortaleza. He preparado este video con el mayor empeño, como un caballero que se dedica por completo a cuidar cada detalle para que usted reciba un contenido valioso y transformador. Créame que no se trata solamente de ver un video más, usted está a punto de experimentar un encuentro con enseñanzas que pueden iluminar su alma y avivar su fe. Así que, antes de continuar, le pediré un favor que me ayudará a mantener esta comunidad cristiana. ¿Podría suscribirse y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana? Con ese simple gesto, no solo sostendrá esta obra que difunde la palabra de Dios, sino que se unirá a un acto de fe que nos fortalece como familia espiritual. Si ya está suscrito, lo felicito, qué alegría contar con su compañía, pues usted es de esas personas que no se avergüenzan de proclamar su esperanza. Si aún no lo hizo, recuerde que este paso también es una forma de dar testimonio y de mantener ardiendo la antorcha de la fe. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿por qué un solo video me haría repensar la forma en que enfrento la vida? Permítame compartir una breve reflexión filosófica. En nuestra existencia, a menudo subestimamos el poder de una sola idea profundamente arraigada. Basta una revelación sincera para sacudir nuestras certezas y mostrarnos un panorama completamente distinto. Cuando el temor y la confusión nos rodean, solemos cerrarnos a cualquier cambio, repitiendo hábitos que no nos traen paz. Sin embargo, la sabiduría bíblica nos demuestra que un nuevo entendimiento del plan divino puede encender la chispa que tanto necesitamos para cambiar de rumbo. En los próximos minutos, le presentaré 3 principios esenciales que he descubierto a través de la lectura de las Escrituras y la experiencia de caminar con Dios a lo largo de los años. Estos principios pueden convertirse en pilares para su búsqueda de paz interior. Cada uno de ellos posee un reto específico, pero también una promesa de bendición que Dios revela a quienes perseveran en la fe. Mientras escuche este contenido, le invito a que abra sus sentidos y permita que, poco a poco, cada palabra profundice en su corazón. Le prometo que no habrá partes vacías. Cada frase que he incluido aquí busca guiarlo paso a paso hacia un horizonte de serenidad en todos los campos de su vida, en el plano familiar, en sus amistades, en su salud y principalmente en su relación con el Creador. Quiero que sepa que esta no es una charla superficial o meramente motivacional. Al contrario, nos adentraremos en la palabra de Dios para descubrir historias, ejemplos y enseñanzas que iluminen nuestro entendimiento acerca de la verdadera paz que solo Él puede ofrecer. Sí, hablaremos de principios prácticos, pero también de la gracia divina que sostiene nuestro caminar. Si usted es mayor de edad y ha recorrido un largo trecho de la vida, reconocerá fácilmente lo difícil que es mantener la serenidad en momentos de crisis.
A su vez, también descubrirá que nunca es tarde para redescubrir el gozo de la comunión con Dios y encontrar el reposo que tanto anhela su corazón. Muchos temen que al llegar a cierta edad, ya no haya tiempo para reencontrarse con la esperanza, como si el tiempo fuera un enemigo implacable. Pero, escúcheme bien, el paso de los años le confiere sabiduría para apreciar la vida de un modo que otros no pueden. Usted ha visto la mano de Dios en distintas etapas y sabe que la fe se forja con pruebas y victorias. Este video, entonces, no esconde una fórmula mágica ni busca venderle promesas vacías. Mi deseo es que, al conocer estos tres principios, sienta cómo la palabra cobra vida en sus pensamientos, cómo se activa esa fuerza espiritual dormida en su interior y cómo se disipa parte de la inquietud que lo ha aquejado. Sé que en ocasiones podemos caer en la culpa de no practicar lo que predicamos. Quizá piense, no siempre he sido ejemplar en mi conducta cristiana o he fallado más de una vez, ¿cómo podría algún día vivir en paz? Permítame animarlo. Cada experiencia pasada puede convertirse en semilla de aprendizaje y redención si hoy decide creer que Dios aún lo está forjando. Por otro lado, también es posible que sienta un orgullo positivo al ver cuánto ha crecido en la fe a lo largo de los años. Dele gloria a Dios por esos avances. Sin embargo, no olvide que este caminar nunca se detiene y siempre hay más por descubrir. Por eso, con este video, quiero sembrar en usted la convicción de que Dios no ha terminado su obra en su vida. Siéntase animado y a la vez retado a seguir adelante, pues estos tres principios pueden fortalecer su comunión con Él y, en consecuencia, traer esa paz tan anhelada. Abrácase a la esperanza de que no está solo en este proceso. Ya sea que hoy se sienta en la cima de la montaña o en el valle de la desesperación, Dios sigue presente y su fe puede crecer aún más. Le pido que no pause el video bajo ninguna circunstancia. No permita que nada rompa esta conexión espiritual que estamos construyendo juntos en este momento. Acompáñeme en cada minuto de la enseñanza y, cuando lleguemos al final, dedique esos últimos instantes a alabar a Dios con todo su corazón mientras se deja envolver por la música de fondo y la reflexión final. Cada segundo cuenta, y puede que el Señor use cualquier parte del mensaje para tocar su vida de una manera particular. ¿Está listo para sumergirse en esa aventura espiritual? Bien, avancemos entonces con plena expectativa de que lo que viene a continuación abrirá su entendimiento y le brindará esa paz por la que tanto ha clamado. Quédese conmigo hasta el final y verá cómo estas palabras pueden resonar en su mente y su alma, trayéndole nuevas fuerzas y motivándolo a compartir este regalo con quienes amas. Ese es mi anhelo para usted, que este video sea mucho más que un contenido informativo. Deseo que marque un antes y un después en su caminar diario. Recuerde, suscríbase y comente. Apoyo nuestra comunidad cristiana para seguir expandiendo nuestro círculo de bendición. Siéntase acogido, sienta el calor de esta familia de fe. Le aseguro que, juntos, encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que solo el Padre Celestial puede otorgarnos. Ahora, entremos de lleno a los aprendizajes bíblicos que nos llevarán, paso a paso, a un corazón en paz. Quédese conmigo y no suelte la mano de Dios. Comencemos. Principio número 1. Reconocer la soberanía de Dios en tiempos de incertidumbre. ¿Alguna vez has sentido que la confusión y las dudas se multiplican en el día a día? Seguramente sí, especialmente cuando la vida parece darle la espalda. Hay momentos en los que nos preguntamos, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué me permiten las circunstancias experimentar tanta angustia? En la búsqueda de la paz interior, el primer paso que deseo compartir hoy es el de reconocer la soberanía de Dios. Este principio no consiste en rendirse a la fatalidad o pensar que no tenemos un papel activo en nuestras propias decisiones, sino en entender que, por encima de cualquier tempestad, el Creador está obrando de maneras que nuestra mente no siempre puede descifrar al instante. Podría preguntarse, ¿de qué me serviría aceptar algo tan abstracto como la soberanía de Dios cuando mis problemas son tan concretos, tan reales? Probablemente, usted se ha levantado hoy con preocupaciones sobre su salud, sus finanzas o incluso sobre su familia. Tal vez, al ser de una generación con mayor experiencia de vida, se cuestiona cómo sortear nuevas enfermedades o desafíos emocionales que antes no figuraban en su panorama.
Sin embargo, es precisamente en esos instantes cuando más conviene detenerse y reconocer que Dios, en su infinita omnipotencia, no ha permitido ni una sola situación de manera caprichosa. Con frecuencia, las mayores bendiciones se ocultan tras telas que, por un tiempo, nos resultan opacas. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso en la historia de Elías, un Reyes 19. Después de presenciar un gran milagro y ver la mano de Dios triunfar sobre los profetas de Baal, Elías, agotado y con miedo, huyó hasta el monte Horeb, convencido de que su vida corría peligro. Allí se lamentó pensando que las fuerzas ya no le acompañaban. A pesar de su profunda aflicción, el Señor se le reveló no en el estruendo del viento o en el terremoto, sino con un suave murmullo que le devolvió el ánimo. ¿Por qué traigo a colación este pasaje? Porque, si Elías, un profeta de Dios, se vio sumido en la desesperanza, nosotros tampoco estamos exentos de sentirnos abrumados. Pero, así como sucedió con él, la respuesta de la soberanía divina no tarda ni se adelanta, llega justo a tiempo, silenciosa en ocasiones, pero profundamente eficaz. Al creer en este principio, reconocerá que no toda respuesta es inmediata ni toda situación se resolverá según nuestras expectativas. Aún así, cuando afirmamos con fe que el Señor reina por encima de nuestras circunstancias, algo en nuestra alma se tranquiliza. Se va asentando la convicción de que, aun si no comprendemos todos los aspectos de la prueba, Dios tiene la última palabra. Esto no invalida el esfuerzo humano, de hecho, nos alienta a levantarnos cada mañana con ímpetu, confiando en que nuestra labor está bajo la supervisión de alguien que contempla cada semilla que sembramos y sabe cuándo germinará. Si se anima a mirar atrás, a su trayectoria de vida, ¿cuántas veces puede constatar que las puertas correctas se abrieron en el preciso momento, aunque antes no pareciera así? Este reconocimiento retrospectivo nos enseña que Dios cuida de sus hijos con detalle, aun cuando estamos ansiosos y culpamos al destino o incluso a nosotros mismos. En esos lapsos de confusión y desánimo, surgen en nuestro corazón grietas por las que se filtra la culpa, llega la acusación constante de por qué no fui más diligente, más valiente, más confiado. O asoma el orgullo de creer que, si hubiésemos ingerido nuestro propio consejo antes, podríamos haber evitado determinado problema. Sin embargo, la soberanía de Dios nos recuerda que su mano guía incluso en medio de nuestras imperfecciones. Reconocer la soberanía divina a sí mismo nos conduce a no atribuirle a la casualidad los encuentros que transforman nuestra perspectiva. Quien vive bajo este entendimiento sabe que cada situación, buena o mala, aporta un ingrediente al gran propósito que el Padre forja en nuestras vidas. Tal vez este sea su caso, tal vez se siente cansado de luchar contra la marea, ve reducido su círculo de amistades o se ha percatado de que su salud ya no es la de antaño. Con todo, asirse al hecho de que Dios está atento y sigue siendo Rey sobre cada minuto de su existencia, aporta un consuelo que va más allá de palabras amables. Es un consuelo que reposa en el alma y que, sin usted percibirlo, disipa progresivamente la ansiedad. Se parece al sol que se abre paso entre las nubes, no lo vemos de inmediato, pero su calor comienza a acariciar nuestra piel hasta hacernos sentir un alivio profundo. Por eso, si tiene la tentación de pausar este video o de dejar a un lado la enseñanza, le ruego que permanezca un poco más. Mientras más reconocemos la grandeza de Dios, más empequeñecen nuestros temores y mayor es nuestra determinación para llevar adelante esta misión de fe. Recuerde que su suscripción simple y su comentario apoyo a nuestra comunidad cristiana son gestos que le ayudarán a usted mismo a afirmar: Señor, tú mandas sobre esta obra, y yo deseo ser parte de esta historia. Esos no son actos banales, sino símbolos de su compromiso con cargar la bandera de la esperanza y difundirla a otros que, como usted, necesitan escucharla. No se sienta culpable si aún le falta constancia. De hecho, sentirse un poco en deuda con el Señor puede impulsarnos a buscarlo con mayor denuedo. Al mismo tiempo, si usted es de esas personas fieles que desde hace años no dejan pasar un día sin oración, reciba esta palabra como un motivo más de orgullo santo, de esa dicha de saber que sus pasos no han sido en vano, pues han promovido el bien de su propia alma y de quienes lo rodean. Por su parte, no olvide que, en la extensa vida que ha tenido, Dios siempre le ha proveído sostenimiento y gracia para llegar hasta aquí.
Así pues, quedémonos con la verdad central de este segundo bloque: la paz interior se consolida cuando reconocemos, con humildad y aliento, la soberanía de Dios sobre nuestra existencia. Según la Biblia, su mano es más poderosa que cualquier barrera que se alce frente a nosotros. Tener esta convicción allana el camino para descubrir los demás principios que iremos explorando. Serán guías muy prácticas y llenas de ejemplos, de modo que pueda avanzar con firmeza hacia una fe más sólida y un corazón más sereno. Ahora, le pido que se mantenga con esa misma disposición de escucha y expectativa. No pos ni desvíe su atención, porque la conexión espiritual que estamos forjando es invaluable. Enseguida pasaremos al tercer bloque, donde profundizaremos en el siguiente pilar de paz que la palabra de Dios nos revela. Se dará cuenta de que estos principios se entrelazan como un cordón de 3 dobleces, difícil de romper. Lo animo a continuar hasta el final, pues cada componente encaja en un cuadro mayor, y es justo allí donde su vida encontrará significado renovado. Principio número 2. Descansar en la confianza activa. Al mirar nuestro día a día, constatamos que confiar en Dios a menudo se confunde con una pasividad que puede rayar en la negligencia. Decimos Dios proveerá y, por la tarde, nos hallamos inquietos porque no hemos visto cambios inmediatos en nuestras circunstancias. Aún así, la confianza genuina implica un acto deliberado de reposar, sin convertirse en inactividad total. Es como si tomáramos la mano de Dios y, al mismo tiempo, siguiéramos caminando, conscientes de que Él dirige nuestros pasos. Hablando de paz interior, este principio es verdaderamente fundamental, pues nos invita a movernos con seguridad, incluso cuando la vista natural nos siembra dudas. ¿Le ha sucedido que en momentos de crisis le exhortan con frases como calma, todo saldrá bien, pero su corazón sigue agitado y sin descanso? Una razón frecuente de ello es que escuchar palabras de aliento no necesariamente detenerá el torbellino de pensamientos que suenan como una alarma en su mente. Reconozcamos algo esencial, usted y yo, y más en esta etapa de la vida donde hemos recorrido un largo trecho, anhelamos certezas. Y cuando no las hallamos de forma instantánea, la ansiedad puede resurgir con fuerza y hacernos creer que el mañana es una amenaza más que una promesa. Para cultivar una confianza activa, necesitamos creer que Dios cuida de nosotros en cada pequeño paso. Para ilustrar este principio, me gustaría dirigirnos al relato sobre la provisión de Dios hacia Elías mediante cuervos, 1 Reyes 17, 2-6. En este pasaje, encontramos al profeta dependiente del cuidado divino, bebiendo del arroyo de Querit y recibiendo alimento de aves que, en condiciones normales, no habrían estado dispuestas a servirle. Pero observe algo clave: Elías no se quedó inmóvil, lamentándose de su cautiverio o de su destino incierto. El Señor le ordenó trasladarse a ese arroyo, y él obedeció. En otras palabras, confió de manera activa, dando el paso que Dios le indicó. Si nosotros queremos hallar verdadera paz, hemos de imitar esa disposición, no solo esperar con los brazos cruzados, sino alinearnos con la guía divina. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en la decepción cuando las cosas no suceden en el tiempo o la forma que imaginamos. Imagínese, quizás, en una situación concreta de su vida, dolores físicos que van en aumento, la falta de fuerzas para atender sus tareas diarias o la soledad que a veces hace eco en su casa. En lugar de encerrarse en la fatalidad, la confianza activa nos llama a orar, a pedir dirección, e incluso a buscar ayuda práctica en médicos, en amistades y en la misma comunidad cristiana. Todo ello, con la firme certeza de que Dios colocará a las personas adecuadas en nuestro camino. En otras palabras, usted descansa, pero también avanza, se tranquiliza, sin renunciar a las oportunidades de ver manifestada la mano divina en lo cotidiano. Esa cooperación entre lo humano y lo divino es, en gran medida, el pulso de la fe cristiana. No obstante, sé que muchos, especialmente quienes han pasado por grandes adversidades en su historia, pueden tener el corazón endurecido. He confiado antes y salí herido, podrían decir ciertos hermanos. Confiar de nuevo me resulta difícil, pues no quiero sufrir otra decepción. Mi invitación es la siguiente: permítase una nueva oportunidad de descubrir cuánto le ama Dios y cuán fina es su atención a sus necesidades. Recordar que la fe no es un seguro contra todo mal, sino la certeza de que, venga lo que venga, no estamos solos. Aun cuando la tormenta se intensifica,
confíe en que el Señor sigue sujetando su barca. Piense, por ejemplo, en la figura del apóstol Pedro intentando caminar sobre las aguas, Mateo 14, 28-31. Él confió, al principio, de tal modo que dio unos pasos sobrenaturales sobre las olas. No obstante, cuando desvió la mirada de Cristo al contemplar la fuerza del viento, su confianza se tambaleó y empezó a hundirse. ¿Qué enseñanza podemos extraer para nuestra vida cotidiana? La confianza no es un evento de un solo día, sino una práctica constante de poner los ojos en Jesús. Y si notamos que el temor nos hace zozobrar, gritar con fe, Señor, sálvame, no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Ahí encontramos la paz, en la certidumbre de que, incluso si tambaleamos, Él está presto para alargarnos la mano. Permítame exhortarle a no desconectarse de esta enseñanza. Seguramente, ha visto en su camino de fe cómo hay personas que, cuando la vida les sonríe, aplauden el nombre de Dios, pero cuando llega la prueba, se alejan. Una fe superficial no nos provee un cimiento sólido para la paz, sino que nos deja expuestos al vaivén de emociones y frustraciones. Aquí, la palabra activa cobra una tremenda importancia. Se trata de continuar firme, confiando en la soberanía de Dios, que mencionamos en el bloque anterior, y moviéndonos con la certeza de que Él nos respalda. Si hasta ahora ha sido de fuerte convicción, felicidades. Continúe edificando sobre esa roca inquebrantable. Sin embargo, si en algún momento experimentó reveses y sintió que su fe vacilaba, tómeselo como una oportunidad de crecer. No deje que la culpa se apodere de su ánimo, sino más bien, deje que este recordatorio lo impulse a regresar a los pies de Dios. Mientras más crecemos en esta confianza, más comprendemos que la paz no proviene solo de la ausencia de conflictos, sino de la certeza de que el Señor nos conduce paso a paso. Y es ahí donde su corazón, cansado de tantas batallas, puede finalmente reposar. Recuerde, su suscripción y el comentario apoyo a nuestra comunidad cristiana son una forma de traducir esta confianza activa en un acto de apoyo real y tangible. Al hacerlo, está diciendo, Señor, confío en que esta obra, en la que encuentro alimento y paz, es un canal por el que tú hablas a mi vida y a la de otros, y quiero respaldarla. Puede llegar el momento en que esa misma iniciativa se convierta en su testimonio ante amigos o familiares que necesitan un rayo de esperanza. De ese modo, usted vive su fe y la comparte sin temor. Al final de este bloque, quiero pedirle una sola cosa, no se aparte, no pierda la conexión con estas palabras que, tengo la plena certeza, Dios ha preparado para su corazón. Continúe conmigo, porque en el próximo bloque exploraremos un tercer principio fundamental que complementa la soberanía de Dios y la confianza activa. Se trata de cómo alinear nuestra perspectiva con la de Cristo para que la paz inunde cada ámbito de nuestras vidas. Verá que, si permanece hasta el final, Dios le hablará de maneras que incluso pueden sorprenderlo. Principio número 3. Alinear nuestra visión con la perspectiva de Cristo. Hasta este punto, hemos visto la importancia de reconocer el gobierno supremo de Dios, bloque 2, y de ejercer una confianza activa, bloque 3. Pero, tal vez se pregunte, ¿cómo se compagina todo esto para que yo realmente experimente paz en mi día a día? ¿Qué sucede con mis pensamientos constantes, mi tendencia a preocuparme por cada detalle de la vida? Ahí es donde entra un componente esencial, la alineación de nuestra visión personal con la perspectiva de Cristo. Dicho de otro modo, anhelamos ver el mundo con los ojos de quien, siendo el Hijo de Dios, supo poner cada cosa en su correcto lugar, sin perder jamás la paz ni siquiera en medio de las tentaciones o del sufrimiento. Podemos remitirnos a un pasaje emblemático, Juan 11, cuando Jesús llega tras la muerte de Lázaro. Allí encuentra a Marta y a María desesperadas porque su hermano ha fallecido, y le reclaman, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La visión terrenal se limita a concluir, es demasiado tarde, la muerte ya ganó. Sin embargo, Jesús, alineado a la perspectiva celestial, dice, yo soy la resurrección y la vida. Lo que para nosotros es el fin, para Él es una oportunidad de que la gloria divina se manifieste. Del mismo modo, la perspectiva de Cristo trasciende lo evidente, no se rige por los límites que suelen frenarnos, sino que contempla la posibilidad de un milagro donde los humanos solo vemos el abismo de la imposibilidad. ¿De qué manera esto afecta nuestros conflictos cotidianos?
Pues bien, si comenzamos a vernos a nosotros mismos, a nuestras circunstancias y a los demás con los ojos del Maestro, notaremos un cambio profundo. Esa persona que nos hirió con sus palabras deja de ser un enemigo para convertirse en alguien que padece su propia ceguera espiritual, a quien se pueden ofrecer oraciones y perdón. Esa enfermedad que nos abate no es ya un castigo sin sentido, sino un proceso en el que, de alguna manera, podemos aprender paciencia, compasión o la plena confianza en la sanidad divina. E incluso la avanzada edad deja de ser sinónimo de deterioro para convertirse en una etapa de sabiduría y enseñanza, donde tenemos el privilegio de compartir con las generaciones más jóvenes las maravillas que hemos vivido en el caminar con Dios. Puede que se pregunte, ¿cómo alineo mi perspectiva con la de Cristo en este preciso instante? El primer paso es acercarse a la Escritura y descubrir cómo Jesús respondía frente a la adversidad, la tentación o la ofensa. Él no dejó pasar la injusticia, pero tampoco reaccionó con violencia ni temor. Por el contrario, sus palabras desarmaban a los enemigos porque provenían de un corazón que entendía verdaderamente la voluntad divina. Esto nos demuestra que iluminar nuestra mente con la palabra nos capacita para pensar y actuar con sensatez y paz, en lugar de caer en la desesperación o el resentimiento. Además, es fundamental cultivar la oración como un diálogo profundo con Dios. Al orar, no solo le contamos nuestras aflicciones y peticiones, sino que nos abrimos a la respuesta del Espíritu Santo, quien paulatinamente ajusta nuestros lentes para que veamos las cosas como Cristo las ve. Así, incluso unas pocas palabras de oración en la mañana, o un susurro en la noche antes de dormir, pueden reformar nuestro entendimiento y reubicar nuestras prioridades. De pronto, lo que antes considerábamos una catástrofe se vuelve un reto superable, y lo que se antojaba insoportable se torna una oportunidad de ejercitar la paciencia y la fe. Tenga presente, además, que esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Muchos de nosotros, con una larga vida a cuestas, arrastramos patrones de pensamiento arraigados y una carga de experiencias dolorosas. Alinear nuestra perspectiva con Cristo exige persistencia, humildad, y una voluntad firme de despojarnos de actitudes que no cooperan con la paz interior que buscamos. Por ende, si en algún momento se siente frustrado porque no ve un cambio radical en su temple o en sus reacciones, no se rinda. Recuerde que Dios trabaja en cada corazón a su debido tiempo, y lo importante es mantenernos en el proceso. Imagínese un agricultor mayor que, tras décadas de cultivar su tierra, descubre nuevas técnicas más eficientes para sembrar. Podría decir, he hecho esto toda mi vida, no necesito otro método. Pero si se abre a la posibilidad de aprender algo nuevo, seguramente verá cambios positivos en sus cosechas. Lo mismo pasa con nosotros, quizás hemos respondido ante las situaciones adversas siempre con enojo o angustia, pero si adoptamos la perspectiva de Cristo, esa técnica celestial, notaremos cómo la ansiedad cede terreno y la paz gana espacio en nuestra existencia. Y aquí quiero hacer una breve detención para que se pregunte, ¿qué actitud le gustaría desechar de su vida para abrazar la mirada de Jesús? ¿Será el rencor que guarda contra alguien que le dañó en el pasado? ¿Será el pesimismo que le invade cada vez que surge un nuevo problema? Ese es el ejercicio práctico que quisiera dejar en su mente en este cuarto bloque. Identifique un área en la que necesite con urgencia la perspectiva del Salvador. Llévela ante Dios, confiéselo en oración y espere la respuesta. Tal vez no se presente con un sonido estruendoso, sino como aquel suave susurro que escuchó Elías, indicándole el siguiente paso hacia la autenticidad y la libertad interior. Mientras avance en este proceso, no olvide que sigue en sus manos la posibilidad de afianzar su compromiso con este canal y con la comunidad de fe que se está formando alrededor del mensaje. Suscribirse y escribir apoyo a nuestra comunidad cristiana no son meras formalidades, sino actos que reflejan su decisión de seguir aprendiendo y compartiendo la palabra. Si se siente conmovido y a la vez retado, es señal de que el Espíritu Santo está tocando fibras profundas en usted, invitándolo a proseguir con toda su atención. No se desconecte de este video. En unos instantes, entraremos a un nuevo bloque que se desprende de esta perspectiva renovada y nos orienta a reflexionar en historias bíblicas extraordinarias, pero a la vez reales, que nos trasladan del simple conocimiento a la práctica de la paz interior. Veremos cómo, a lo largo de la historia sagrada, distintas personas se han encontrado en escenarios imposibles y, sin embargo, la mano de Dios transformó su realidad.
Mantenga la sintonía, pues muy pronto desvelaremos pinceladas de gracia divina que podrían aplicarse a sus luchas personales. La prueba de Gedeón y la provisión en la debilidad. Para continuar alimentando nuestra comprensión de estos tres principios, y tomando la fuerza impulsora de la soberanía divina, la confianza activa y la perspectiva de Cristo, quiero guiarlo hacia una de las historias más conmovedoras del Antiguo Testamento, el llamado de Gedeón en Jueces 6 y 7. Aunque a primera vista pueda parecernos una narración simple, encierra una lección espiritual muy valiosa para quienes luchamos por echar mano de la paz que el Señor desea brindarnos. Gedeón vivía en un tiempo de opresión. El pueblo de Israel sufría constantes ataques de los madianitas, quienes arrasaban las cosechas y les arrebataban la provisión. El panorama era caótico y desalentador, algo que no está muy lejos de nuestras sensaciones actuales cuando vemos que las situaciones personales, familiares o sociales nos desbordan. Sin embargo, en este episodio bíblico encontramos un mensaje contundente: ni la peor crisis logra opacar los propósitos de Dios. Él elige a un hombre temeroso, inseguro y hasta dubitativo, para entregar a Israel la victoria. ¿No resulta paradójico? Precisamente un individuo con pocas credenciales de liderazgo fue escogido para dirigir un ejército ínfimo frente a un adversario que lo superaba en número y armamento. Lo más extraordinario del relato es cómo Dios se presenta ante Gedeón, llamándolo varón esforzado y valiente. En otras palabras, lo nombra de forma contraria a cómo él se percibía a sí mismo. Este suceso alude a la forma en que el Señor ve nuestro potencial, aun cuando nosotros nos sentimos reducidos, sin fuerzas, sin coraje para enfrentar circunstancias duras. Pensando en usted, en su historia personal, tal vez existan batallas que lleva lidiando desde hace años, problemas familiares, reproches internos, miedos a la enfermedad o a la soledad, y siente que le faltan las armas para plantarse en el campo de batalla. Sin embargo, la misma voz que llamó a Gedeón hoy le susurra: yo estoy contigo, no temas. Ese recordatorio no es un adorno bíblico, es la garantía de que Dios, en su soberanía, sabe quién es usted y para qué lo creó. La narrativa de Gedeón es especialmente impactante cuando vemos la reducción de su ejército de 32.000 hombres a tan solo 300, Jueces 7, 2-7. A simple vista, un contrasentido total. ¿Por qué el Señor haría algo tan peligroso? Porque Él quería dejar claro que la victoria no sería mérito de la fuerza humana ni de la estrategia militar, sino resultado de la gracia y el poder divino. Del mismo modo, en la vida cristiana, muchas veces somos llevados a reducir nuestras dependencias terrenales, a soltar la autosuficiencia y a quedarnos con la espada de la fe y el escudo de la oración. En su quinta o sexta década de vida, quizás usted ha aprendido que no siempre puede controlar todo cuanto sucede, y que en la simplificación, en la soltura de lo superfluo, se despierta la dependencia auténtica de quien gobierna el universo. Vale recalcar que Gedeón, a lo largo del proceso, pasó por momentos de duda. Incluso pidió señales al Señor, Jueces 6, 36-40. Puede verse como un acto de desconfianza, sí, pero también como la expresión de un corazón que deseaba seguridad para obedecer. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos pedido: Señor, dame una señal clara de que vas a ayudarme en medio de esta tempestad? Esa petición transparente nos recuerda que Dios no se enoja cuando nos ve vacilar, antes bien, responde con amor, mostrando su paciencia. Nunca es tarde para expresar nuestras inquietudes y solicitarle muestras de su cuidado. Es así como la culpa de no tener suficiente fe puede transformarse en humildad que clama: ayuda mi incredulidad, Marcos 9:24. Y entonces, la paz se hace presente, no como fruto de nuestra perfección, sino de la fidelidad divina. Ahora, ¿cómo se conecta esta historia con nuestra búsqueda de paz en la actualidad? En primer lugar, nos enseña que la paz no radica en la ausencia total de amenazas, sino en la certeza de que Dios pelea nuestras batallas. Cuando comprendemos esto, dejamos de vivir a la defensiva o de recelosos ante cada situación de riesgo. En segundo lugar, nos aclara que, tanto en la juventud como en la vejez, el Señor sigue capacitando a sus hijos para la victoria. Gedeón no contaba con linaje guerrero sobresaliente, ni había sido entrenado como jefe militar, pero su disposición a escuchar la voz divina fue suficiente para presenciar el triunfo sobre Madián.
Dicho en palabras más simples, no desestime su pasado ni las circunstancias actuales, pues allá donde limite su esperanza, Dios puede abrir caminos inverosímiles. Si considera valioso este mensaje, le animo a suscribirse y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana. De esa forma, unimos voluntades en un mismo espíritu, sabiendo que, como Gedeón, formamos parte de un ejército que puede parecer pequeño a ojos del mundo, pero que lleva consigo una fuerza proveniente del cielo. Cada suscriptor y cada palabra de aliento suman a que este canal prosiga con su labor de extender la palabra y a la vez testifica de lo que Dios está haciendo en los corazones. No es un gesto vacío, es un pacto simbólico de compromiso con la fe que profesamos. Al ir cerrando este bloque, quiero recordarle que no debe saltar ni detener el video. Dese una oportunidad de vivir la continuidad de esta experiencia, porque iremos descubriendo más tesoros espirituales que se conectan entre sí. Al final, la ambientación musical y la alabanza le ayudarán a sellar en su corazón las enseñanzas recibidas. No deje que las distracciones le roben este momento. Manténgase alerta, pues en breve entraremos en un nuevo tema bíblico donde seguiremos explorando la manera en que Dios interviene para darnos paz aún en medio de los retos más grandes. La perseverancia de Ana y la respuesta a la angustia. Continuamos sumergiéndonos en ejemplos bíblicos que muestran cómo la paz se afianza incluso en circunstancias complejas. En esta ocasión, deseo llevarlo al libro de 1 Samuel, donde se relata la historia de Ana, una mujer que anhelaba con ansias tener un hijo, pero cuyo vientre permanecía estéril. ¿Cómo se relaciona esto con encontrar la paz en nuestros días? Los problemas de Ana podrían reflejar las frustraciones y vacíos que experimentamos, cuando parece que nuestras súplicas no son escuchadas. Quizás usted ya pasó por momentos similares al querer resolver conflictos familiares, recibir sanidad física o ver cambios en alguien que ama, pero todo indica que la respuesta tarda. La angustia de Ana era inmensa, se menciona en 1 Samuel 1:10 que ella oraba con amargura de alma y lloraba. Aún así, en vez de rendirse, se acercaba cada año al templo a ofrecer su sacrificio y a clamar a Dios. Eso es algo notable, pues refleja perseverancia. Podríamos llamarlo el no soltar la cuerda de la fe. Con frecuencia, los mayores nos reconocen por la constancia que hemos ido forjando, ya que la vida nos ha enseñado que, a veces, las cosas no se consiguen de inmediato. Ana no tenía una respuesta tangible, pero mantenía vivo el ardor de la esperanza. Y tal vez esa misma persistencia es la que hoy el Espíritu Santo quiere infundir en su interior, recordándole que, aunque el reloj terrenal avanza sin piedad, el tiempo divino es perfecto. En un instante crucial, Ana hace un voto, prometiendo dedicar su futuro hijo al servicio de Dios. A muchas personas les choca la idea de hacer votos, pues temen no cumplirlos, pero, en este caso, la determinación de Ana apuntaba al reconocimiento de que su hijo no sería simplemente de ella sino un regalo sagrado confiado a sus manos. Este principio nos enseña que, a veces, para encontrar paz, hemos de soltar el control excesivo que tenemos sobre lo que más deseamos. Al decir, Señor, es tuyo, en tus manos deposito esto que tanto anhelo, experimentamos la liberación de cargas que no podemos llevar por nuestra cuenta. En el relato, el sumo sacerdote Elí, al ver a Ana orar con tanta intensidad, al comienzo pensó que estaba ebria. Más tarde, al entender su dolor, la bendijo en el nombre del Señor. No mucho después, Ana concibió a Samuel, quien llegando su momento, fue entregado para servir en el templo. Para nosotros, la enseñanza es clara, la respuesta divina llega y con ella una paz que desborda todo entendimiento. Imagine el gozo de Ana al ver cumplida su petición imposible. Ahora, le invito a trasladar esa escena a su realidad. ¿Qué petición imposible está guardada en su corazón? ¿Se ha sentido alguna vez incomprendido o juzgado por la intensidad de su búsqueda de respuesta? Con la historia de Ana, entendemos que la pasión por aferrarnos a Dios no debe avergonzarnos. Al contrario, es una llave que abre puertas que nadie más puede abrir. Pero este relato no solo habla de la bendición de recibir aquello que se deseaba. También nos muestra que la fe genuina implica la disposición de honrar nuestras promesas al Señor. Ana cumplió su promesa de dedicar a Samuel. Para nosotros, puede significar que, si pedimos, por ejemplo, restauración familiar, debemos estar dispuestos a poner de nuestra parte,
perdonando agravios y estableciendo puentes de reconciliación. Si rogamos por salud, hemos de estar abiertos a cambiar hábitos nocivos, confiando en que Dios acompaña cada uno de nuestros pasos de disciplina. Si deseamos paz, se requiere renunciar a la continua queja, sustituyéndola por acciones de gratitud y, sobre todo, perseverando en la oración a pesar del silencio aparente. Para quienes han transitado varias décadas de vida y han visto cumplirse y desvanecerse muchos sueños, la historia de Ana puede motivar a no ceder al escepticismo. Tal vez usted ya experimentó desilusiones que lo empujaron a resignarse, pensando, la vida es así, no vale la pena esperar un cambio. Sin embargo, mi querido hermano y hermana, el pasaje bíblico confirma que la última palabra no la tienen nuestras conjeturas, sino aquel que todo lo sabe. Y esa certeza alumbra como un faro, aunque las olas golpeen, la esperanza no se apaga. En consecuencia, si este mensaje ha tocado su corazón, no olvide la importancia de la unidad que edificamos en este canal. Suscribirse y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana permite que esta luz se expanda, alcanzando a otras personas que también necesitan un aliento. Con ello, usted testimonia que, así como Ana no se rindió en su súplica, tampoco nosotros renunciamos a la fe y al llamado de Dios en nuestra vida. De igual manera, cada interacción es un recordatorio de nuestra responsabilidad mutua. Hoy, usted recibe la palabra, mañana, su testimonio puede encender la llama de la fe en alguien más. No intente pausarse en medio de esta inspiración. Mantenga la continuidad, pues en breve nos asomaremos a otra historia bíblica que, al igual que la de Ana, gira en torno a descubrir la calma interior en circunstancias adversas. Siga adelante conmigo, y dejemos que el Señor alimente su espíritu mientras avanzamos. La fuerza silenciosa de Ruth y la providencia divina. Al pensar en historias conmovedoras que inspiran paz, Ruth resalta como un testimonio de lealtad y valentía en tiempos de crisis. El libro de Ruth nos presenta a dos mujeres viudas, Noemí, una israelita que lo pierde todo, y su nuera Ruth, una joven moabita que debería, por razones culturales, regresar con su familia de origen tras la muerte de su esposo. Sin embargo, Ruth pronuncia unas palabras memorables: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Este compromiso sincero refleja un amor abnegado, un acto lleno de fe contra la lógica de su entorno. ¿Por qué esta historia ilumina nuestra búsqueda de paz? Sencillo, Ruth se une a Noemí sin garantías de prosperidad ni de seguridad. Cambia su tierra natal por un lugar desconocido, asume el riesgo de carecer de sustento, y aún así está decidida a permanecer fiel. Para muchos de nosotros, encontrar paz implica atravesar cambios radicales, abandonar zonas de confort o ajustarnos a nuevas realidades, especialmente cuando llegamos a una etapa de la vida en la que el cuerpo pide descanso y el corazón alberga temores más profundos. Ruth ilustra que la providencia de Dios se activa cuando damos pasos de fidelidad y amor. Aunque no lo percibamos de inmediato, cada acción que emprendemos en obediencia y honestidad siembra semillas que el Señor hará florecer a su debido tiempo. Sucede que, al llegar a Belén, Ruth se convierte en trabajadora de campo, recogiendo espigas para poder subsistir junto a Noemí. No es un panorama grandioso ni cómodo, sin embargo, la mano divina está actuando tras bambalinas. Conoce a Booz, un hombre de buen corazón que finalmente se convierte en su redentor. Ruth 2:4. Esta unión no solo trae restauración económica y emocional a Ruth y Noemí, sino que inserta a Ruth en la genealogía de David, y por ende, en la línea mesiánica de Jesucristo. Imagínese la grandeza de este desenlace para una moabita que al principio tenía todo en contra. De igual modo, usted quizás se halle en una encrucijada, sintiendo que la vida le ha dado la espalda o que su edad lo limita para aspirar a ciertos sueños. Ruth, no obstante, nos enseña que la confianza perenne en Dios y la perseverancia sin quejas pueden derivar en bendiciones trascendentes. ¿Qué tiene que ver eso con la paz? Mucho más de lo que podríamos suponer. La paz germina cuando abrazamos nuestra realidad y, pasando por alto las adversidades, continuamos honrando los principios divinos. Ruth nos invita a la seguridad de que, aun si estamos en el borde de la incertidumbre, Dios puede transformar cada contratiempo en una oportunidad de gracia y bendición. La historia también revela la importancia de la solidaridad. Ruth y Noemí no se abandonan, se sostienen mutuamente.
En la vida cristiana, hallar la paz interior no es un proceso aislado, precisa de una comunidad que se anime, que se edifique, que se dé la mano. Y eso se aviva en este canal cuando usted expresa su apoyo, se suscribe y comenta apoyo a nuestra comunidad cristiana. No subestime ese acto solidario. Es un reflejo moderno del compañerismo que Ruth le ofreció a Noemí. Pudiera pensar, bueno, quizás mi caso sea peor que el de Ruth. Yo lidio con enfermedades crónicas, con hijos que se alejaron de la fe o con carencias económicas. Sin embargo, el relato de Ruth es una llamada de atención a no subestimar el poder transformador de la fidelidad, la rectitud y la esperanza. Cuando nuestro corazón se dispone a seguir a Dios de forma genuina, somos como una semilla que, incluso sin darnos cuenta, va echando raíces en el plan divino. ¿Cuándo germinará? Solo el Señor lo sabe, pero tarde o temprano, esa semilla produce fruto. Y es entonces cuando la paz, que parecía imposible, llega como un bálsamo para nuestra mente y espíritu. Para quien ha vivido bastantes años, reflexionar en la historia de Ruth es, a la vez, volver la vista atrás y notar que no hay coincidencias en el reino de Dios. Observe sus propias experiencias, quizá, más de una vez, estuvo en el lugar correcto y el momento indicado, o conoció a la persona idónea para tenderle una mano. Es como si el libro de Ruth cobrara vida en su historia, mostrándole que el Señor nunca dejó de orquestar eventos a su favor. Cultive entonces la actitud de acción de gracias, pues la gratitud es la antesala de una paz más plena. En lugar de centrarse en las afrentas del pasado o en los tropiezos, identifique esas marcas de providencia que lo han sostenido. En este bloque, la enseñanza se resume en fidelidad inquebrantable, confianza en la guía divina y disposición a trabajar con humildad mientras esperamos la respuesta. Solo así saboreamos el reposo interior que proviene de sabernos en las manos de aquel que conoce el principio y el fin. Y cuando advierta tramos difíciles, recuerde que nunca está solo, la comunidad de fe aquí presente, y esta labor que hacemos a través de la palabra online, son un faro. No quite sus ojos de la pantalla, pues en el próximo bloque proseguiremos con otra historia bíblica que, al igual que la de Ruth, puede aportar una luz distinta y complementaria a nuestra senda de búsqueda de paz. El canto de victoria de Miriam y la gratitud que sana el pasado. Ya hemos visto cómo la fe, la perseverancia y la lealtad se combinan en historias como la de Gedeón, Ana y Ruth para brindarnos lecciones prácticas sobre la paz interior. En este octavo bloque, quiero presentarle otro aspecto que completa esta visión, la importancia de la gratitud expresada públicamente y la manera en que esta actitud desata una paz profunda en nuestro interior. Tomemos como referencia el momento en que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y, luego de ver el ejército egipcio hundirse en las aguas, estalla en un canto de alabanza liderado por Miriam, la hermana de Moisés. Éxodo 15, 20-21. Imagine la escena. Horas antes, los israelitas estaban aterrados, con el mar delante y los carros de Faraón a sus espaldas. El miedo, la culpa y la incertidumbre eran los protagonistas. Tal vez algunos se sintieron orgullosos de haber escapado de Egipto, pero al ver la desgracia aproximándose nuevamente, se derrumbaron emocionalmente. ¿No pasa algo similar en nuestras vidas? Experimentamos pequeñas victorias y volvemos a caer en angustia cuando nos topamos con otro obstáculo. Sin embargo, tras el milagro de la partición del mar, Miriam tomó un pandero y guió a las mujeres en una danza y un cántico de victoria. Ese acto de gratitud y exaltación a Dios selló en el corazón del pueblo lo que acababa de suceder, asegurándoles que no debían temer más al pasado que los había esclavizado. La gratitud, entonces, se torna un elemento vital para la paz interior. Podríamos resumirlo así: si no aprendemos a agradecer lo que Dios ya hizo, difícilmente confiaremos en lo que Él puede seguir haciendo. En su caso, ¿qué puede agradecer hoy? Podría ser la bendición de estar con vida, el sostén divino a lo largo de décadas, la familia que construyó o incluso el aprendizaje que vino con las derrotas o con las luchas. Cuando reconocemos esos detalles y pronunciamos alabanzas, algo en nuestra alma halla tranquilidad. El enemigo de nuestra fe no soporta el cántico de gratitud porque éste nos trae a la memoria las hazañas que Dios ha realizado y nos inyecta esperanza de que volverá a hacerlas. ¿Qué pasaría si Miriam y los israelitas hubieran guardado silencio después de cruzar el mar?
Probablemente, el impacto del milagro se habría diluido con el tiempo y las inseguridades del pasado contarían con más espacio para su regreso. De la misma manera, si usted no agradece de manera abierta las oportunidades que el Señor le brinda, la memoria de su fidelidad puede nublarse, y con ello, la paz del presente se ve amenazada. Agradecer no es un mero formalismo. Para las personas mayores, es una disciplina que mantiene vivo el fuego del gozo. Cada día que despierta, usted puede declarar, aunque sea en voz baja: Señor, gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque me permites escuchar, ver y continuar creciendo. Al preguntarse cómo aplicar la historia de Miriam a su situación, piense en algún momento de triunfo que haya vivido. Quizás superó una enfermedad, logró la reconciliación con un ser querido o vio la respuesta a una petición muy personal. ¿Acaso alabó a Dios públicamente, compartió su testimonio o sintió temor de que lo juzgaran por exagerar? Este pasaje de Éxodo nos recuerda que la alabanza es un poderoso testimonio de fe, y no hay nada que temer al expresarla. Cuando el corazón se llena de gratitud, la paz emerge como un fruto natural. Y, si se siente lejos de ese estado de regocijo, la solución no es fingir, sino empezar con sencillas oraciones de gracias, enumerando los motivos por los que aún puede levantar la cabeza. Retomando la dinámica de comunidad, no olvide que suscribirse y anotar apoyo a nuestra comunidad cristiana también puede verse como un acto de gratitud colectiva. Está diciendo: gracias, Señor, por este espacio donde mi fe revive y se fortalece. Es un culto virtual, un lugar donde su voz se une a la de muchos que encuentran aliento en medio de su propia travesía. Le animo a no pasar por alto esta oportunidad, ya que es parte de nuestro cántico moderno de victoria contra la soledad, la apatía y la falta de dirección que acechan en el mundo de hoy. Para concluir este octavo bloque, quiero recalcar la importancia de no desviar la atención. Quizás a estas alturas ya sintió un toque en su corazón para cambiar ciertas actitudes, o para retomar la confianza activa que describimos, o para ver con ojos diferentes los retos de la vida. No deje que nada rompa esta conexión espiritual. En el bloque siguiente, desentrañaremos otra historia bíblica que confirmará, desde otra arista, cómo la paz interior se arraiga cuando permitimos que la palabra tome forma en nuestros pensamientos y acciones. Quédeseme aquí, que al final de todo disfrutaremos de un tiempo de adoración y de un cierre que busco sea sanador y transformador, tal como usted lo necesita en este preciso momento. Continuamos adelante hasta completar el aprendizaje que Dios tiene para nosotros. La fidelidad de José en Egipto y la siembra de la esperanza ante la adversidad. Si observamos la vida de José, hijo de Jacob, encontramos uno de los relatos más profundos sobre la superación de injusticias y la búsqueda de paz en circunstancias totalmente adversas, Génesis 37:50. Él fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, calumniado en casa de Potifar y, finalmente, encarcelado. A primera vista, su historia parecería un rosario interminable de desgracias, lejos de cualquier atisbo de tranquilidad. Sin embargo, José se distinguió por una fidelidad inquebrantable y un corazón que no se dejó hundir por la amargura. Su ejemplo nos habla hoy, invitándonos a descubrir una paz más firme que cualquier cadena visible o invisible. Cuando la familia de uno atenta contra nuestra dignidad, no se genera una herida profunda que podría llevarnos al rencor o a la depresión. José vivió esa traición en carne propia. Piense cuán grande debió ser su desconcierto al ser lanzado a un pozo y, más tarde, vendido a una caravana de mercaderes. De repente, se vio lejos de su tierra y sin contacto con su padre a quien tanto apreciaba. Muy posiblemente, la inseguridad y la culpa por no haber previsto tal situación lo acompañaron en esos primeros pasos como esclavo. No obstante, la Escritura menciona repetidas veces que el Señor estaba con José, Génesis 39:2. Este detalle nos recuerda una verdad crucial: la paz no depende tanto de dónde estamos, sino de con quién caminamos. La historia de José se complica aún más cuando, tras ganarse la confianza de Potifar, cae en desgracia debido a una acusación falsa de la esposa de su amo. Nuevamente, lo vemos en una celda injustamente. ¿Puede usted imaginar esa sensación de injusticia repetida? Muchos de nosotros, al alcanzar cierta edad, acumulamos experiencias en las que sentimos que la vida, o personas específicas, nos han jugado una mala pasada. El desaliento,
la frustración y la tentación de rendirnos tocan a nuestra puerta. Sin embargo, José persevera en su fidelidad, no sucumbe a la desesperanza y aprovecha cada situación para aprender, servir y esperar el tiempo de Dios. Allí es donde su historia cobra relevancia para nuestra vida. Cuando el camino se hace cuesta arriba, la pregunta no es por qué a mí, sino cómo puedo honrar al Señor en esta situación, aunque no la comprenda plenamente. Desde una celda, José interpretó con sabiduría los sueños del copero y del panadero del faraón, Génesis 40. Aún en esa condición tan precaria, usaba los dones que Dios le había confiado. Con esto nos enseña una lección de oro: la paz no llega sentados con los brazos cruzados, rumbeando en la autocompasión, sino que florece cuando mantenemos la mirada puesta en el Señor y continuamos sirviéndole con nuestros talentos. Tal vez usted sienta que, por la edad o las circunstancias, sus oportunidades se han reducido. Pero el ejemplo de José nos dice que, aun en un entorno hostil, nuestros dones pueden brillar y ser de bendición, y que Dios puede voltear la página en un solo momento. Ese cambio drástico ocurre cuando el faraón se entera de la habilidad de José para interpretar sueños y le concede un lugar de honor en Egipto, Génesis 41. ¿Cómo es que un esclavo logra ascender a primer ministro, salvando a todo un imperio y, de paso, a su propia familia de la hambruna? Solo la mano divina puede obrar semejante transformación. De la profunda miseria, José asciende a la plenitud del favor. Sin embargo, aquí radica otra enorme enseñanza: la paz, lejos de convertirse en orgullo destructivo, debe llevarnos a la reconciliación y al perdón. Cuando sus hermanos van en búsqueda de alimento, José los reconoce y, tras varias pruebas que examinan su corazón, los perdona sinceramente. Ese momento culmina afirmando algo extraordinario: Dios cambió el mal en bien, Génesis 50 horas y 20 minutos. Este desenlace refleja cuán liberador es abrazar la paz que proviene del perdón, en lugar de aferrarse a la amargura y el deseo de venganza. ¿Y qué hay de usted? Quizás haya sufrido traiciones imperdonables o experimentado situaciones que dejaron huellas profundas. ¿Será que el relato de José lo está guiando a soltar esas cargas? Recuerde que la culpa de no haber reaccionado antes o la soberbia de creer a mí no deberían pasarme estas cosas pueden obstaculizar su crecimiento espiritual. Emular a José nos impulsa a practicar la humildad de reconocer que, aunque no siempre entendamos cada giro de la vida, Dios puede estar tejiendo un plan más amplio que, a la postre, beneficiará no solo a nosotros, sino a quienes nos rodean. Esa mentalidad de redención infunde una paz que las tempestades del exterior no pueden arrancarnos. En este noveno bloque, no olvide la importancia de mantenerse en la comunión. Tal vez se canse, tentado a colocar pausa al video. Sin embargo, le animo con firmeza: no permita que nada interrumpa este lazo espiritual que estamos construyendo. Avancemos juntos, paso a paso, aprendiendo de la palabra y dejando que la experiencia de José influya en nuestro modo de encarar los problemas. Y, por supuesto, si aún no se ha suscrito, este es el momento adecuado para hacerlo y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana. Juntos, a través de este canal, extendemos el mensaje de fe y esperanza a muchos otros que podrían estar sintiéndose abandonados en sus propios pozos de soledad. Deje que el ejemplo de José lo inspire a creer en la conversión de lo malo en algo provechoso, y a mantener un corazón fiel, pase lo que pase. No se retire todavía. En el siguiente bloque, introduciremos otra historia bíblica, o quizá varias, que conectarán con la esencia de la paz interior, mostrándonos aspectos prácticos de cómo vivir en serenidad aun cuando nos rodean tormentas físicas o emocionales. Si José halló la forma de brillar en la oscuridad, usted y yo también podemos hacerlo con la ayuda divina. La valentía de Daniel, oración constante como ancla de paz. Después de ver la historia de José, que nos ilustra la fidelidad y el perdón, enfoquémonos ahora en Daniel, un joven exiliado en la corte de Babilonia que se enfrentó a cambios culturales extremos. Daniel 1:6. ¿Por qué su testimonio es tan significativo para nuestras vidas? Porque Daniel emergió en un entorno pagano, lejos de las costumbres y la protección de su tierra natal, y aún así mostró una constancia admirable en su devoción a Dios. Esa constancia nos ofrece un pilar sólido para la paz: la oración disciplinada. Al llegar a Babilonia, Daniel y sus amigos fueron sometidos a un riguroso proceso de adoctrinamiento que incluía aprender la lengua y literatura de los caldeos, Daniel 1:4.
Incluso se les asignaron nombres nuevos, pretendiendo desligarlos de su origen hebreo. Aún así, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que para un israelita no era conforme a la ley. Esta determinación temprana revela una valentía moral y espiritual que, a su vez, se traduce en paz interior. ¿No es reconfortante saber que, incluso en un ambiente de inmensa presión, alguien pudo mantener su identidad y su comunión con Dios? Es inspirador para usted y para mí, especialmente cuando el entorno podría empujarnos a maldecir, a mentir o a rendirnos a actitudes que nos aparten de la santidad. Con el paso del tiempo, Daniel adquirió renombre interpretando sueños y visiones que nadie más podía descifrar. Daniel 2, 4, 5. Sin embargo, lo más notorio no es su fama, sino la disciplina de su vida de oración. Solía orar 3 veces al día, de cara a Jerusalén, instaurando en su rutina un espacio sagrado de comunión con Dios. Daniel 6:10. En esa práctica radicaba su paz. Podríamos decirlo así, Daniel no reaccionaba ante los sucesos turbulentos con temor, sino que respondía a ellos desde la calma que le confería su contacto permanente con el Creador. ¿Cuántas veces, al vivir en un mundo donde las noticias y los problemas corren a gran velocidad, sentimos que la ansiedad nos gana? Sin embargo, la historia de Daniel nos hace una invitación contundente: recargarnos en la presencia divina todos los días, sin excusas ni pretextos. La prueba máxima llegó con el famoso decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey Darío. Daniel 6, 7-9. Era una trampa directa para acusar a Daniel de rebeldía. Pese a conocer la pena, ser lanzado al foso de los leones, él no cambió su hábito devocional. ¿Hay algo que refleje más coraje y paz interna que mantener la oración aun cuando nuestra vida corre peligro? Piense por un momento en sus propios temores, la incertidumbre médica, la soledad, la culpa por errores cometidos. Ahora, imagínese que, en lugar de renunciar a su comunión con Dios, la refuerza, sabedor de que la ansiedad se diluye cuando ponemos nuestras necesidades en manos de quien todo lo puede. Ese es el espíritu de Daniel, y las Escrituras cuentan que, tal como él persistió, Dios cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. ¿Por qué esta escena es tan crucial? Porque nos enseña que la paz no significa ausencia de pruebas, sino la certeza de que, en medio de la adversidad, el Señor es nuestra ancla. Daniel no peleó contra los leones con sus fuerzas, sino que confió en el poder divino, aquietando su mente y su alma. Imagínese pasar la noche en un foso con bestias feroces y salir ileso. El impacto de ese milagro no se limita a Daniel, sino que repercute en el propio rey Darío, quien termina reconociendo la grandeza del Dios de Daniel. Algo similar sucede cuando vivimos con serenidad en medio de grandes retos. Quienes nos observan advierten que hay una fuerza mayor sosteniéndonos. Ese testimonio puede derribar barreras de incredulidad en nuestras familias o en nuestro círculo de amistades. Al reflexionar sobre Daniel, cabe preguntarse: ¿en qué áreas he dejado que la presión me prive de mi devoción? ¿Será que las ocupaciones cotidianas han ido minando mi tiempo de oración? ¿Estoy permitiendo que el ruido del mundo me distraiga o me llene de miedos innecesarios? Al igual que usted, Daniel no era insensible al peligro, pero su conexión con Dios le infundía un coraje por encima de las circunstancias. Este es el tipo de carácter que deberíamos anhelar, uno que se fortalece día a día, cultivando la disciplina espiritual. En ese sentido, la paz se transforma en un fruto que crece cuando regamos constantemente nuestra relación con el Señor. Recuerde también que, aunque el rey Darío y otros funcionarios admiraran a Daniel, la historia no deja dudas: él no se jactó de sus propios méritos. Cada vez que se destacaba su sabiduría, atribuía todo el crédito al Dios del cielo. Eso nos enseña a no caer en la trampa del orgullo. De nada serviría que usted cultivara la oración si luego usara sus victorias personales para alzarse sobre los demás. La verdadera paz conlleva humildad. De la misma forma, si cree carecer de una fe tan fuerte o se siente culpable por no haber orado lo suficiente en el pasado, no se desanime. Tenemos un Padre que ve el corazón dispuesto y trae restauración a quien lo busca sinceramente. Si ha llegado hasta aquí, le felicito porque no ha roto la conexión espiritual. Le animo a no detenerse ahora.
Suscribirse y proclamar apoyo a nuestra comunidad cristiana refuerza este pacto de seguir juntos, aprendiendo de quienes nos precedieron en la fe. Cuando se una con su comentario, estará diciendo públicamente: quiero que mi vida refleje la valentía de Daniel y que mis días se llenen de esa paz inquebrantable que nace de la comunión con Dios. Así pues, adelante, prosigamos al siguiente bloque, donde exploraremos otras manifestaciones del amor divino y de la serenidad que podemos alcanzar a través de la obediencia y la entrega. La lección del Hijo Pródigo, regreso al hogar y ruptura de la culpa. Abordemos ahora uno de los pasajes más conmovedores que Jesús narró, la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. Esta historia encarna una de las demostraciones más vivas del perdón y la gracia de Dios, y nos conduce a una paz interior que surge cuando elegimos volver a casa en sentido espiritual. En la parábola, el hijo menor pide su herencia, se va a un país lejano y malgasta todo en placeres efímeros. Más tarde, sumido en la miseria, recuerda la casa de su padre y decide regresar, lleno de vergüenza y remordimiento. ¿Le suena familiar? Tal vez no en lo literal, pero muchos de nosotros hemos experimentado esa sensación de haber malgastado oportunidades valiosas y, al final, sentirnos indignos de reconciliarnos con Dios. En la cultura judía de aquel tiempo, solicitar la herencia antes de la muerte del padre era un insulto grave, equivalente a desear que el progenitor muriese. Por tanto, el hijo no solo falló moralmente, sino que rompió la relación familiar de una manera profundamente dolorosa. Aún así, Jesús describe cómo, al verlo volver, el padre corre a su encuentro, lo abraza y organiza una celebración. No hay reclamos hirientes ni reproches interminables, sino una alegría desbordante porque alguien que estaba perdido ha regresado. Este acto de gracia impacta no solo al hijo menor, sino también al hermano mayor que, con resentimiento, cuestiona esa misericordia excesiva. ¿No nos pasa a veces algo similar, cuando vemos a personas recibir bendiciones que creemos que no merecen? ¿Por qué esta parábola nos brinda paz? Porque desmonta la idea de que nuestros errores pasados son irreparables. Pensemos en la culpa que el hijo pródigo habrá sentido durante su viaje de regreso a casa, ¿cómo tener la osadía de mirar a los ojos al padre que había despreciado? Y sin embargo, al encontrar no castigo, sino amor, su vergüenza se transforma en gratitud y la culpa se diluye ante la evidencia de una gracia mayor que el pecado. Trasladando esto a nuestra vida, la paz interior toma forma cuando superamos la losa de la culpa, reconociendo que, mientras haya fuegos de arrepentimiento en nuestro corazón, Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Nadie está fuera del alcance de su misericordia, ni aun quienes piensan que ya han vivido demasiado tiempo de espaldas a la fe. Otro aspecto relevante para nuestra búsqueda de serenidad se encuentra en la reacción del hermano mayor. Él representa a quienes, cumpliendo las normas y quedándose cerca de la casa del Padre, juzgan con dureza a quienes se han equivocado. Este personaje encarna el orgullo, esa actitud de creer que yo he hecho todo bien, por lo tanto, merezco más que los demás. ¿Cómo afecta esto nuestra paz? Pues la soberbia también nos aparta del gozo de la comunión divina, llenándonos de resentimiento y celos. El hermano mayor, pese a nunca haberse ido, vive atrapado en la envidia y no participa de la fiesta. Esto nos enseña que la paz que Dios propone no se limita a la reconciliación del pecador, sino que también invita a los justos a derribar sus muros de autosuficiencia y a compartir la alegría del perdón. Si ha transitado gran parte de su vida tomado de la mano de Dios, no deje que la rutina espiritual se torne en frialdad hacia quienes llegan más tarde al redil. Recuerde que el abrazo del Padre es suficientemente amplio para todos. Por otro lado, si se identifica con el hijo pródigo después de haber desaprovechado etapas enteras de su vida, no dude en volver. La paz real se afianza cuando alzamos la mirada y nos encontramos con un Dios que no cierra la puerta, sino que sale corriendo a nuestro encuentro. Y algo maravilloso, no hay reproche que sobrepase su capacidad de celebrar nuestro regreso. A nivel práctico, esta parábola nos impulsa a soltar de una vez por todas esas ataduras que llevan años atormentándonos, el resentimiento, la vergüenza, la culpa que podría surgir por sentir que hemos desperdiciado oportunidades irrepetibles. Tampoco necesitamos vernos consumidos por el orgullo, creyendo que somos más espirituales o más meritorios que otros. En vez de ello,
podemos habitarnos en una paz que se nutre de la certeza de que somos amados, no por nuestros logros, sino por la naturaleza bondadosa del Padre. Piensa en cuántas cargas se irían de su espalda si cada mañana recordara que Dios lo recibe sin un dedo acusador, sino con los brazos extendidos. Considere también la importancia de compartir este mensaje en comunidad. Muchas personas anhelan creer que hay una segunda oportunidad para ellos, pero dudan porque el mundo a menudo les cierra las puertas. Aquí reside la relevancia de su participación. Cuando usted se suscribe y comenta apoyo a nuestra comunidad cristiana, está invitando a otros pródigos a descubrir que no es tarde para reconciliarse con Dios. Imagínese ser parte de esa fiesta celestial que ocurre cuando un corazón arrepentido halla refugio en Cristo. Para sellar la enseñanza, no desvíe la atención del resto del video. Hay más historias y reflexiones que se entrelazarán con la del Hijo Pródigo para formar un mosaico inspirador acerca de la paz interior. Avancemos con determinación. Mientras escucha, abra su corazón a la posibilidad de que, si necesita perdonarse a sí mismo, tal vez este sea el momento de iniciar el viaje de vuelta al hogar de la fe. La mujer samaritana, el agua viva que sacia la sed emocional. Continuando con el hilo que dejamos en el bloque anterior, fijémonos ahora en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, Juan 4, 1, 42. Este pasaje resulta crucial para entender cómo la paz interior se relaciona con la satisfacción de nuestras necesidades afectivas y espirituales. El relato inicia cuando Jesús, cansado del camino, decide detenerse en Sicar, una localidad de Samaria. Allí, se acerca a una mujer que acude al pozo a sacar agua. A simple vista, nada extraordinario, pero en ese diálogo se desvela una radical invitación a la transformación. ¿Por qué la descripción de esta mujer es tan importante para nosotros? Samaria era una región despreciada por los judíos, considerada hereje y mezclada con prácticas idólatras. Además, la mujer en cuestión tenía un pasado complejo, varios matrimonios fracasados y una reputación que la obligaba a ir por agua a una hora inusual, evitando el contacto con otras mujeres del pueblo. En nuestras vidas, tal vez haya áreas que consideramos indignas de la presencia de Dios, rincones ocultos que preferimos mantener en secreto para no afrontar las miradas críticas de los demás. Sin embargo, Jesús rompe las barreras de género, de raza y de reputación, y le pide agua a esta samaritana. De ese modo, con un gesto sencillo, inicia una conversación que cambiará su vida. El núcleo del diálogo aparece cuando Jesús menciona el agua viva, diciéndole a la mujer que quien beba del agua que Él le dé, jamás volverá a tener sed. Juan 4, 13-14. Este simbolismo apunta a la satisfacción profunda que sobrepasa lo físico. Muchas veces, nos saciamos con placeres momentáneos o con apegos que pesan en el corazón, pero el agua viva de Cristo alude a una paz estable que cubre nuestras necesidades más allá de lo momentáneo. Pregúntese, ¿siente que lo que ha estado haciendo para aliviar su soledad, su estrés o sus heridas emocionales le brinda una paz duradera, o acaba volviendo al mismo punto de inquietud? Al igual que la samaritana, quizá le llegue la hora de reconocer que existen sedes más hondas que solo pueden ser calmadas en la presencia de Jesús. Cuando uno avanza en edad, es fácil acumular experiencias difíciles, rupturas, distanciamientos familiares, sentimientos de culpa o abandono. Podríamos quedarnos atrapados en la amargura, sintiéndonos indignos de una comunión renovada con Dios. Sin embargo, Jesús no solo ofrece el agua viva, sino que confronta el pasado de esta mujer de modo que ella pueda mirarse sin máscaras. Al confrontarla, has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:18, revela un conocimiento profundo de su intimidad. El camino hacia la paz, entonces, requiere la honestidad de reconocer nuestras carencias y pecados. Dejar de evadirlos. Tan pronto la samaritana se ve expuesta, no huye ni oculta más su historia. Al contrario, acaba transformada en una mensajera fervorosa que corre al pueblo para anunciar que ha encontrado al Mesías. Juan 4, 28-29. En este gesto, comprendemos otra clave para la paz interior, la libertad que nace cuando soltamos las cadenas del pasado y recibimos una nueva identidad. La samaritana pasa de ser señalada como pecadora a ser un canal de bendición para su comunidad, tanto que muchos de los samaritanos creyeron en Jesús por dicho testimonio. Juan 4:39.
Tal transformación interior se acompaña de un gozo que desplaza la antigua vergüenza. Piense cuánto podemos ganar cuando dejamos que Cristo examine nuestras heridas, las sane y, en vez de la culpa o el orgullo, brote la gratitud y el anhelo de compartir esa experiencia con otros. En esta mujer vemos reflejados a aquellos que arrastran un pasado que no saben cómo encarar. Quizás sea usted, sintiéndose culpable por largas temporadas de ausencia espiritual o por conflictos no resueltos con seres queridos. De un mismo modo, podría estar orgulloso de sus logros religiosos, pero con un vacío que no se explica. Jesús, no obstante, se acerca a nosotros en el pozo de la vida cotidiana y nos ofrece algo más que un remedio transitorio, un manantial eterno que inunde cada rincón de nuestro ser. El resultado es la paz, esa certeza de que, pese a los altibajos, hay un sustento inquebrantable alimentándonos por dentro, día tras día. Por este motivo, una vez más le invito a suscribirse y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana. Cuando lo hace, se vuelve un mensajero de la buena nueva, semejante a la mujer samaritana que corrió a su pueblo con su testimonio. Estará diciendo, he descubierto un lugar donde se habla de esperanza, donde se rescatan historias bíblicas que tocan mi realidad, y deseo que otros también encuentren ese consuelo. Y eso es extraordinario, porque la paz no se disfruta en solitario, sino que se expande cuando decidimos compartirla. Al final de este bloque, quiero instarlo a no detenerse aquí. La transformación de la samaritana ocurrió en un encuentro que desencadenó muchas bendiciones, y en lo que resta de este video, continuaremos explorando perspectivas adicionales que, unidas, pueden traer un cambio integral a su vida. Quédese conmigo y llevemos juntos nuestra tinaja vacía ante Jesús para que la llene con ese manantial inagotable. El camino de Emaús, reconociendo a Cristo en medio de la desilusión. Sigamos avanzando en el Nuevo Testamento y situémonos en el conmovedor relato de los discípulos camino a Emaús, Lucas 24, 13-35. Tras la crucifixión de Jesús, muchos sintieron que sus sueños y esperanzas se derrumbaron. Estos dos seguidores, sumidos en la tristeza, dejaron Jerusalén y se encaminaban hacia Emaús, hablando de los sucesos recientes. De pronto, un desconocido, que era el mismo Cristo resucitado, aunque ellos no lo reconocieron al principio, se unió a su conversación. Este encuentro nos brinda una lección profunda. La paz a menudo llega cuando, en medio de la confusión o la desilusión, permitimos que la palabra de Dios nos ilumine de nuevo. ¿Por qué estaban tan abatidos? Porque ellos anhelaban un Mesías triunfante, un líder político liberador, y, en cambio, vieron a Jesús clavado en una cruz. Tal desarmonía entre las expectativas personales y la realidad los dejó hundidos en la decepción. ¿Acaso no es algo que nos ocurre con frecuencia? Planeamos la vida de cierto modo, esperamos resultados rápidos, y luego llega la frustración si las cosas no se cumplen como queríamos. Para muchos, la vejez acentúa esta sensación de promesas incumplidas o proyectos inconclusos. Pensé que estaría mejor económicamente a esta edad o confiaba en que mi familia estaría más unida. En esos instantes de desaliento, corremos el riesgo de alejarnos de la comunidad de fe y de las fuentes de esperanza, como hicieron estos discípulos saliendo de Jerusalén. Sin embargo, Jesús, con paciencia, comienza a explicarles las Escrituras, mostrándoles cómo los profetas anunciaban que el Mesías debía padecer para entrar en su gloria, Lucas 24, 26-27. Esta enseñanza aviva su corazón. La paz emerge cuando redescubrimos el propósito divino a partir de la palabra, pues comprendemos que el dolor no es un final absoluto, sino un proceso de transformación. De un mismo modo, cuando permitimos que las Escrituras dialoguen con nuestras vivencias presentes, la perspectiva cambia y hallamos un reposo interior. Los discípulos, cautivados por las palabras del caminante desconocido, sintieron que ardía su corazón, Lucas 24:32. ¿Le ha pasado alguna vez que, en medio de una prédica, una lectura bíblica o un testimonio, su alma se enciende y comienza a vislumbrar soluciones o respuestas? La clave del relato gira en torno al momento en que se sientan a la mesa a comer. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. En ese instante, sus ojos se abren y lo reconocen, Lucas 24, 30-31. Entonces, él desaparece de su vista, pero algo ha cambiado radicalmente, pasaron de la desilusión a la certeza de que Cristo vive.
Esta escena simboliza la comunión y la relación íntima con el Salvador. En la práctica, nos recuerda que la verdadera paz se consolida cuando participamos de la presencia de Jesús en lo cotidiano. No basta con una comprensión teórica de la fe, debemos experimentarla en la mesa de nuestra vida diaria, en los detalles mínimos, invitando a Cristo a impartirnos serenidad y haciéndonos conscientes de su compañía. De inmediato, esos discípulos vuelven a Jerusalén, encendidos de gozo, para contar lo que han visto y oído. ¡Qué transformación notable! Salieron de la ciudad con el corazón apesadumbrado y regresan radiantes de esperanza. Este giro refleja lo que puede sucedernos a nosotros cuando, en medio del desencanto, volvemos a centrar nuestra atención en Jesús, dejándole reorientar nuestras visiones. Tal vez usted, tras años de fracasos o dolores, sienta que emprende el camino de huida lejos de la ciudad santa. No obstante, el Señor podría estar caminando junto a usted sin que lo note. Su palabra puede reencender la llama que creía apagada, y al partir el pan de la comunión, sus ojos podrían abrirse a una realidad espiritual más profunda. Aplicando esta verdad, pregúntese, ¿en qué áreas de su vida ha estado usted ciego, sin darse cuenta de que la mano de Dios seguía activa? ¿De qué modo puede permitir que la Escritura lo anime y lo guíe, en vez de apoyarse solo en percepciones momentáneas que, a menudo, nos engañan? Al igual que los caminantes de Emaús, la paz se hace evidente cuando reconocemos al Maestro en nuestros pasos, incluso en aquellos que nos parecían errados o demasiado pesados de llevar. En este punto, es importante resaltar, una vez más, la importancia de la comunidad. Los discípulos, luego de descubrir que era Jesús, no se quedaron con la noticia para sí, volvieron presurosos a contarlo. De la misma manera, su suscripción y su comentario apoyo a nuestra comunidad cristiana son pasos concretos para integrarse en un cuerpo más amplio de fe. Usted podría ser esa voz que anuncia, he reconocido a Cristo en medio de mi confusión y ahora deseo compartirlo con quienes lo necesiten. La paz se incrementa cuando la vivimos con otros, pues la fe compartida multiplica la esperanza y nos protege del aislamiento. No pause el video aún. Mantenga la expectativa de lo que viene, porque cada bloque se enlaza con el siguiente. En el poner de Dios, cada historia bíblica es una pieza de un gran rompecabezas de sabiduría que refuerza nuestra estabilidad emocional y espiritual. Le aseguro que, al final, tendremos un cierre reflexivo en el que lo animaré a alabar a Dios con música de fondo y a abrir su corazón para que el fuego de la fe permanezca encendido. Continuemos, entonces, con la esperanza de que lo mejor está por venir. La comunión de la iglesia primitiva, unidad y consuelo en medio de la persecución. Tras asomarnos a encuentros personales con Jesús, la samaritana, los discípulos de Emaús y a personajes del Antiguo Testamento, José, Daniel, conviene fijar la mirada en la comunidad cristiana naciente descrita en el libro de los Hechos. Allí observamos un modelo que, si bien no está exento de problemas, nos muestra cómo la unión de los creyentes puede cimentar una paz excepcional, incluso bajo amenaza de persecución. El capítulo 2 de Hechos describe a un grupo de hermanos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, Hechos 2:42. Esta comunión trajo un gozo y una entrega tan intensos que muchos vendían sus propiedades para compartir con quienes tenían necesidad, Hechos 2:44-45. ¿Qué podemos extraer de esto para nuestra realidad? En primer lugar, destaca la fuerza de la unidad como escudo contra la desesperanza. La iglesia primitiva tuvo que enfrentar la oposición de líderes religiosos y gobernantes. Varios de los apóstoles fueron encarcelados o azotados. Aún así, Hechos 5:41 nos cuenta que salieron gozosos de la presencia del concilio, considerándose dignos de padecer por causa de Cristo. Es una reacción insólita, pues cualquier persona podría caer en la angustia al sentirse agraviada de ese modo. ¿De dónde provino tal fortaleza? De una convicción profunda acerca del amor de Dios y de la presencia de su Espíritu, así como de un compromiso comunitario inquebrantable. La paz en tiempos de persecución no se sostenía sobre la negación de la realidad, sino sobre la certeza de que Dios estaba obrando en medio de ellos. De igual manera, nosotros podemos vivir circunstancias en que la sociedad, e incluso gente cercana, rechace o se burle de nuestra fe o nuestras aspiraciones espirituales.
Ser parte de una comunidad unida, donde se comparten testimonios y se brinda consuelo mutuo, reduce la sensación de aislamiento y cultiva un ambiente de ánimo. Imagine cuán distinto sería su día a día si tuviera un grupo de hermanos que, en lugar de juzgarlo, oraran con usted y lo apoyaran en sus batallas. Esa fue la atmósfera que la iglesia primitiva experimentaba, y por ello, la paz de Dios reinaba, aun con el peligro a la vuelta de la esquina. Hechos 4:32 subraya otro rasgo poderoso: los creyentes tenían un solo corazón y un solo alma. Este pasaje apunta a la compenetración espiritual, a la eliminación de divisiones y envidias. En la vejez, solemos distinguir rápidamente las desavenencias de carácter o las viejas rencillas que han fracturado amistades e incluso familias. Sin embargo, la Escritura nos invita a trabajar por la unidad, pues en ella encontramos un remanso de paz. Así como la iglesia primitiva, cuando compartimos recursos y bendecimos a otros con lo que tenemos, sentimos que Dios multiplica nuestras fuerzas. Es una dinámica divina: al dar, recibimos, y al unirnos, sentimos la protección y la calidez de la manada. La experiencia de Ananías y Zafira, Hechos 5, 1-11, nos advierte, sin embargo, sobre el peligro de la hipocresía dentro de la comunidad. Intentaron aparentar una generosidad que no era real, y su engaño trajo consecuencias severas. ¿Qué enseñanza nos deja este suceso? Que la paz genuina no admite falsedad ni ambigüedad. Cuando vivimos doble vida o pretendemos ser alguien que no somos, nuestro interior se ve minado por el remordimiento y la tensión. La verdadera comunión, en cambio, demanda transparencia. Cuando podemos presentarnos tal cual somos ante nuestros hermanos y ante Dios, se disipa la ansiedad de la apariencia y nos acercamos a la verdadera paz. ¿De qué forma podemos aplicar esto a nuestra vida actual? Quizá no enfrentemos la amenaza de cárcel, pero sí batallas anímicas o conflictos familiares que nos desestabilizan. En momentos así, la invitación bíblica es a no aislarnos, sino a buscar la compañía de otros creyentes que puedan darnos soporte y recordarnos las promesas de Dios. De la misma manera, nuestra participación en la obra de Dios, aun desde un comentario en este canal o desde una oración por otro hermano, fortalece la comunión. Una persona mayor, con gran caudal de vivencias, puede brindar consejos sabios a quienes inician su vida espiritual. Usted es un tesoro dentro de esta comunidad, y su testimonio podría ser el sostén que otro necesita. Si no se ha suscrito todavía, permítame insistir cariñosamente en que lo haga. No solo para sustentar este trabajo pastoral, sino porque cada uno de sus comentarios diciendo apoyo a nuestra comunidad cristiana promueve un espíritu semejante al de la iglesia primitiva: unidad, mutua edificación y fe compartida que impulsa la misión de difundir el mensaje. Recuerde que la meta no es solo llenar la mente de información, sino experimentar la paz de la que hablamos, algo que se hace más real cuando somos un solo cuerpo. Llegando casi al final, le exhorto a no detener su andar. Queda un bloque más que cierra este viaje de aprendizaje, invitándolo a alabar a Dios y a sellar todo lo recibido con un acto sincero de gratitud y reconocimiento de su soberanía. Quédese conmigo y, muy pronto, nos uniremos en adoración, confiando en que este largo recorrido bíblico habrá surtido efectos profundos y bendecidos en su alma. Cierre y llamado a la adoración: sostener la paz en la alabanza y en la práctica diaria. Hemos llegado al último bloque de este extenso viaje, y deseo finalizar conectando cada hilo argumental que hemos tejido, para que su corazón se sienta fortalecido y su fe renovada. A lo largo de 14 bloques, exploramos historias y lecciones que apuntan a un mismo objetivo: ayudarle a hallar y conservar la paz interior que solo puede provenir de una relación viva y sincera con Dios. Vimos ejemplos de hombres y mujeres cuyas circunstancias iban desde la esclavitud hasta la persecución, pasando por la duda, el desánimo y la necesidad de perdón. En todas esas historias brilló una constante: la fidelidad divina, siempre dispuesta a restaurar el ánimo abatido. Tal vez se pregunte: ahora, ¿cómo aplico estos principios cuando termine el video y la música de fondo deje de sonar? La clave está en vivir un día a día en el que estos principios se vuelvan una práctica real. Le ofrezco algunos consejos concretos para ahondar en su nueva paz. Cultive la comunión, no se aísle espiritualmente. Dedique tiempo a la oración, a la lectura bíblica y a compartir con otros creyentes, incluso si es a través de este canal o por vías digitales.
Ejercite el perdón, no deje que las ofensas, propias o ajenas, le roben la calma. Perdonar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza que libera. Cuidado con el orgullo, reconozca que cualquier victoria proviene de la gracia de Dios. Si su vida cristiana se ha mantenido firme, glorifique al Señor, pero no use esa estabilidad para menospreciar a otros. Suelte la culpa, si se identifica con el hijo pródigo o la mujer samaritana, recuerde que el Padre corre a celebrar su regreso. Acepte el perdón con gratitud y avance sin la losa del pasado. Sea fiel en lo poco, como José o Daniel, la dedicación en lo pequeño abre la puerta a mayores bendiciones, y en ese proceso, la paz se afianza en su vida. Probablemente, al llegar a ciertas edades, alguno podría pensar que ya ha vivido todo lo que tenía que vivir o que es tarde para hacer cambios. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que siempre hay espacio para la renovación y que cada etapa de la vida encierra una misión única. Le invito a colocarse en las manos de Dios, pidiéndole que le revele para qué lo está llamando en este presente. Tal vez sea un ministerio de intercesión, un servicio de consejo a generaciones más jóvenes, o la reconciliación con familiares antes distante. Sea lo que sea, la paz interior y la comunión con Dios serán su mayor impulso. En este momento, quiero hacerlo sentir como la persona más valiosa para esta familia cristiana. Gracias por haber permanecido hasta el final de este video, acompañándome en cada reflexión, en cada pasaje bíblico, en cada nueva enseñanza. Como un caballero que cuida con esmero cada porción de la palabra que presenta, me llena de gozo saber que ha bebido de esta agua que calma toda sed de orientación y esperanza. Ahora, antes de cerrar definitivamente, le pido que una su corazón en adoración a Dios durante los últimos minutos. Imagine un suave fondo musical, un himno que le recuerde la fidelidad del Padre, y permítase elevar una alabanza sincera. Puede ser con sus propias palabras, agradeciendo por la vida, por las lecciones aprendidas y por la paz que Él le ofrece. Antes de que el sonido se desvanezca, hágase un propósito: Señor, me comprometo a vivir estos principios y a compartirlos con quienes me rodean. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase a este canal y deje su comentario diciendo apoyo a nuestra comunidad cristiana. Ese compromiso público puede ser el primer paso para sellar todo lo que hoy ha recibido y, a la vez, un acto de servicio para otros. Funciona como un testimonio de que no está solo en este sendero de fe y de que desea sostener e incrementar la chispa de la fe que Dios ha encendido en su interior. Ahora sí, cuando la música de fondo comience a envolver su ambiente, no se retire sin antes dedicar un instante a la alabanza. Cierre los ojos, si lo desea, y exprese sus emociones ante el Señor, gratitud por estos relatos bíblicos, remordimiento u orgullo que requieran ser puestos a sus pies, o anhelos que quizás no se atrevió a confesar hasta hoy. Deje que toda esa mezcla de sentimientos se convierta en un cántico profundo, aunque sea en voz baja. Al finalizar, sentirá que algo se liberó en su interior, abriéndose paso a un sosiego reconfortante. Querido hermano y hermana, este es el legado que quiero dejar en su corazón, la paz que el mundo no puede arrebatarle, anclada en la soberanía de Dios, en la confianza activa, en la perspectiva de Cristo, en la gratitud, en el perdón y en la comunión. Viva esta verdad cotidiana y contagie a otros con esa serenidad que trasciende las circunstancias. Camine con la seguridad de que el Señor está a su lado, dispuesto a guiar cada uno de sus pasos. Que esta experiencia haya sido un remanso y que, cuando vuelva a sentirse de esperanza, recuerde que aquí hay un hogar y una familia de fe esperándolo con los brazos abiertos. Gracias por su tiempo, su atención y por permitir que esta palabra se siembre en su vida. Que Dios lo bendiga con abundante paz y que su mano poderosa sea su refugio permanente. Le espero en los próximos videos para seguir profundizando en la Escritura y para mantener encendida la llama de nuestra vida espiritual. Viva en paz, camine en gozo y, sobre todo, no se olvide de que es profundamente amado por su Creador.